Biblia en Hechos capítulo 15. Vamos a estar hablando por unos cuantos minutos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miramos que estas personas judaizantes querían hacer al cristianismo una secta del judaísmo y estaban enseñando que si no se circuncidaban, ¿verdad? Conforme a la enseñanza de Moisés, no podían ser salvos. Y estaban haciendo que la salvación fuera por obras de la ley y no por la gracia de Dios. Ya que miramos que la Escritura nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miramos el versículo 2 que nos dice lo siguiente: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Miramos pues que Pablo y Bernabé se le opusieron a los judaizantes y tuvieron una contienda y discusión con ellas grande, pero la iglesia dispuso de que fueran a Jerusalén a tratar el asunto, ¿verdad?, con los apóstoles y los ancianos para mirar, ¿verdad?, cómo era la cuestión de que estos judaizantes querían hacer que los hermanos se circuncidaran y guardaran toda la ley. Muy bien, el versículo 3 nos dice lo siguiente: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Miramos entonces que fueron encaminados por la congregación y pasaron por Fenicia y Samaria, y ellos contaban las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad?, con la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miramos pues que llegaron a la iglesia de Jerusalén y ellos contaron todas las maravillas y todas las cosas maravillosas que Dios había hecho con ellos. Pero miramos el versículo 5, ¿verdad?, que nos dice lo siguiente: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Miramos entonces que algunos de los fariseos que se habían bautizado insistían en que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarlos que guardasen toda la ley de Moisés. Y así estaban perturbando la conciencia de los hermanos gentiles, mandándolos, ¿verdad?, a una ley, ¿verdad?, que ni ellos ni sus padres habían podido guardar ni obedecer. Versículo 6 nos dice lo siguiente: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Les está recordando Pedro, ¿verdad?, que lo escogió para que por primera vez los gentiles escuchasen el evangelio por medio de su boca. Y esto fue cuando llegó a la casa de Cornelio, cuando les predicó el evangelio a él y a toda su familia y a sus criados, y obedecieron el evangelio, porque Dios se manifestó de una manera maravillosa. Y dice el versículo 8, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dando el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Es decir, ¿verdad?, hubo una manifestación que vino el Espíritu Santo sobre ellos,
Y entonces Dios, ¿verdad?, se manifestó para que no hubiera ningún impedimento, ¿verdad?, para que ellos fueran bautizados y obedeciesen el Evangelio y viniesen a formar parte de la familia de Dios junto con los judíos. Y el versículo 9 nos dice que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Miramos pues que la salvación es por la fe, pero es por gracia, a través de la fe se recibe, y no por obras de la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos estaban, ¿verdad?, tentando a Dios porque querían que los gentiles ponerles un yugo que ni sus antepasados, sus padres, ni ellos habían podido llevar, y entonces estaban queriendo que los gentiles guardaran la ley y se circuncidaran. El versículo 11 nos dice, antes creemos que por la gracia de Dios, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Miramos, como ya dijimos, que la salvación es por gracia y no por obras de la ley, sino, ¿verdad?, porque cuando Dios da la salvación, cuando obedecemos el Evangelio, cuando creemos en Cristo, que Él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nos arrepentimos de todo pecado, ¿verdad? Y así obedecemos el Evangelio y somos salvos. Entonces, dice el versículo 12 lo siguiente. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Miramos pues de que ellos, la multitud, cayó cuando escucharon a Simón Pedro hablar estas cosas, y ellos contaban todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles cuando ellos llegaron, ¿verdad?, a las ciudades y les predicaron el Evangelio y se convirtieron a Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Miramos pues que toma la palabra Jacobo, el hermano del Señor, que era un varón principal entre la iglesia, y les dice lo siguiente. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Miramos pues que le está leyendo una profecía en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, donde se estaba anunciando la conversión de los gentiles a través de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nos dice el versículo 18, dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces le está diciendo, ¿verdad?, de que no se inquiete a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Miramos que está dando unas recomendaciones Jacobo y está diciendo, ¿verdad?, que no se inquiete, solamente que se les escriba que se aparten de unas cosas necesarias como las contaminaciones de los ídolos, ¿verdad? Es decir, cuando los gentiles sacrificaban a sus falsos dioses, a sus ídolos, a sus estatuas, carnes, y así la repartían para que comieran, y entonces ellos no debían de participar de esas fiestas porque eran carnes dedicadas a los ídolos.
y de fornicación, o sea, de inmoralidad sexual, y de ahogado, de animales estrangulados y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leída cada día de reposo. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Miramos pues que les pareció bien, ¿verdad?, a los apóstoles, a los ancianos y con toda la iglesia, y eligieron, ¿verdad?, a hermanos, ¿verdad?, para enviarlos a la iglesia de Antioquía, a Pablo y Bernabé y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y en Cilicia, salud. Escribieron una carta a los hermanos que estaban en esas regiones para que recibiesen las ordenanzas que ellos habían llegado en acuerdo con todos. Versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, nos han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley. Porque ellos habían oído, ¿verdad?, que algunos habían salido de la iglesia de Jerusalén sin ninguna autorización ni de los apóstoles ni de los ancianos, y habían llegado, ¿verdad?, a la iglesia de Antioquía y a otras regiones, perturbando, ¿verdad?, las almas de los hermanos, mandándoles a circuncidarse y que guardasen la ley. Versículo 25. Nos ha parecido bien a nosotros, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros hermanos, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo. Veamos pues que enviaron a un grupo de hermanos junto con Bernabé y Pablo para que les hiciera saber los acuerdos a que habían llegado, ¿verdad?, en la iglesia de Jerusalén. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Miramos pues, volvemos a repetir, ¿verdad?, que ellos están recomendando que se aparten de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si las guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces están dando estas recomendaciones necesarias para que los hermanos se guarden de todas esas cosas, no necesariamente tengan que circuncidarse y guardar la ley, porque la salvación, como ya dijimos, no depende de las obras de la ley, sino por gracia, por medio del Evangelio, por medio de la obediencia, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Miramos pues que reunieron a la iglesia, ¿verdad?, para entregarle la carta de las ordenanzas que habían acordado, ¿verdad?, en la iglesia en Jerusalén. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Miramos que ahí hay dos hermanos que son profetas. Entonces ellos, ¿verdad?, vinieron y consolaron a los hermanos con abundancia de palabra. Versículo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz
por los hermanos para volver a aquellos a quienes habían enviado. Miramos pues que después de un tiempo, ¿verdad?, fueron despedidos por los hermanos para que regresaran a la iglesia de Jerusalén, donde los habían enviado. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Miramos que Pablo y Bernabé, ¿verdad?, se quedaron en la ciudad de Antioquía y continuaron, ¿verdad?, la predicación de la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otras muchas personas que habían allí. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volver a los hermanos en todas las ciudades en donde he anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Miramos que Pablo, ¿verdad?, le propone a Bernabé de que ellos regresen, ¿verdad?, para visitar a los hermanos de las ciudades donde ellos habían anunciado el evangelio para ver cómo se encontraban, cómo estaban en el camino de la fe. 7. Dice que Bernabé quería que llevara consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Miramos que el apóstol Pablo no le pareció bien llevar a Juan Marcos porque se había apartado en el primer viaje misionero, ¿verdad?, desde la ciudad de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Él lo miraba como una deserción y no estaba de acuerdo de llevarlo al equipo. Pero miramos que en el versículo 39 nos dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. No se pudieron poner de acuerdo, ¿verdad?, sobre el asunto y tuvieron que separarse. Y Bernabé tomó a Marcos y navegó hacia la isla de Chipre. Pero Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos por la gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Miramos pues que el apóstol Pablo, ¿verdad?, se fue con Silas y se fue, ¿verdad?, y pasó por Siria y Cilicia y llegó a confirmar a las congregaciones. Muy bien, hemos terminado el capítulo 15. Si hay alguna pregunta o comentario, la pueden hacer. Hermano Luis. Gracias, hermano Luis, por el estudio de la palabra.